Gracias por continuar con nuestro curso. Como lo veíamos en la sección anterior, uno de los problemas relacionados con la corrupción, con la falta de integridad, con la falta de legalidad, es el comenzar a normalizar las situaciones. Y si te fijas, es algo que le pasó al papá de Camila. Comenzó a normalizar la situación de llevarse cosas de la oficina pensando que no había ninguna implicación. Si lo piensas bien, podría parecer que no hay ningún problema, pero pues es posible que no sea solo el papá de Camila quien pensaba que no había ninguna situación y ningún impacto de llevarse los lápices o las plumas o las hojas o hacer impresiones de vez en cuando. Imagínate que en la oficina del papá de Camila también están otras 5 o 6 personas y que esas 5 o 6 personas todos se llevan también algunos lápices, algunas plumas, algunas cosas de la oficina, y esto se multiplica por cada uno de los departamentos que hay en la empresa donde trabaja el papá de Camila. El asunto es que este es uno de los principales problemas. Normalizamos este tipo de acciones porque pensamos que no hay consecuencias, que no hay un impacto directo, pero finalmente a la organización sí le representa un impacto muy grande el hecho de estar constantemente invirtiendo en activos, en suministros y en este tipo de cuestiones. Hay diferentes justificaciones que las personas nos hacemos cuando cometemos este tipo de actos, de eso vamos a platicar un poquito más adelante, pero el asunto es que cuando no vemos que pasa algo de manera inmediata o cuando no hay una consecuencia, pues pensamos que no pasa nada, que no hay ningún problema. Y es por eso que si recuerdas, pues el papá de Camila hacía este tipo de comentario. Oye, pues que tú lo hagas está mal, porque cuando le ponemos el nombre de robo, pues está mal, pero pues el hecho de normalizarlo y hacerlo todos los días, pues implica que no hay ningún problema. A esto lo conocemos como la pendiente resbalosa, es decir, esta pregunta que nos hacemos constantemente, el ¿qué tanto es tantito? Y el si lo hago, no pasa nada. Y esto lo pensamos normalmente cuando no vemos una consecuencia directa o no sucede algo lo suficientemente impactante como para pensar que debemos dejar de hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. En el caso del papá de Camila, pues era llevarse los lápices o llevarse alguna cuestión, algún elemento, alguna otra cosa de la oficina, y pues si no veía una consecuencia directa, pues él podía seguir haciendo. Piensa en tu vida cotidiana. Yo normalmente pienso en las cuestiones relacionadas con el uso del tiempo. Hay ocasiones en que en la cuestión del trabajo decimos, bueno, pues esta semana pues quizás se me atrasó un poquito el horario y llegué 5 minutos tarde. Si vemos que no hay una consecuencia, pues es posible que la siguiente semana le agreguemos otros 5 minutos y lleguemos otros 5 minutos tarde. Si no vemos una consecuencia inmediata, si nadie nos llama la atención, si no hay algún tipo de castigo, pues quizás seguimos aumentándole 5 minutos y al final del mes quizás estemos llegando media hora tarde. Y esto implica una cuestión relacionada con pensar el qué tanto es tantito, con que si no veo que hay algo que esté sucediendo, pues puedo seguir haciendo. Y esto es peligroso porque normalizamos estas situaciones y continuamos haciéndolas. Hay ocasiones en que hasta que no vemos una consecuencia fuerte, hasta que no hay una sanción de tipo económica o que quizás ni siquiera pase por una advertencia, sino que directamente nos despidan porque pues ya hay un registro de nuestras faltas, pues ya nos damos cuenta. Entonces, pues es muy, muy importante que tomemos conciencia y que revises cuáles son esas acciones en que de pronto piensas que no hay ningún problema y el que tanto es tantito se nos va de las manos y es un problema muy grande en cuestiones de integridad que nos puede llevar a cometer otro tipo de acciones. Por eso, ante la pregunta que nos planteábamos en un inicio de cuánta integridad es suficiente integridad, pues la respuesta es cuando se trata de integridad no hay acciones pequeñas. Todas las acciones cuando se trata de faltas a la integridad tienen un impacto por más pequeña que queramos pensar que es, aunque sea robarte un lápiz o tomar un lápiz, pasarte un alto, estacionarte donde no es correcto, todas esas acciones finalmente son faltas a la integridad y todas impactan directamente en nuestra percepción sobre la integridad y sobre la aplicación de las normas y las reglas. Por eso es importante tomarlo siempre en cuenta.
Continuamos con nuestro curso con más temas muy interesantes.